La gente de Europa medieval tenía alguna idea de las existencias de otras culturas importantes y de gobernantes poderosos, además de los propios. Por ejemplo, los sultanes y califas del mundo musulmán, el gran Khan de las estepas, el emperador de Catay, pero no tenían ni idea que hacia el oeste, al otro lado del Atlántico, más allá del sol poniente, existía un gran continente donde florecían civilizaciones de una riqueza y brillantez inimaginables. La ironía es que cuando tropezaron con estas civilizaciones, las de los incas y los aztecas, un puñado de aventureros europeos fueron capaces de destruirlas en solo unos pocos años. Hoy, como lo prometimos la semana pasada, aquí en Crónicas Lunares vamos a hablar de incas y aztecas. Yo soy Irving Sun y pues bienvenidos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's Park. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Los primeros humanos llegaron al norte del continente americano desde el este de Asia en algún momento de la última glaciación, cuando los dos continentes estuvieron unidos mediante un puente terrestre. Esta migración pudo tener lugar lo más pronto hace unos aproximadamente 25.000 años. Y desde luego no fue después del 8000 a.C. cuando la elevación del nivel del mar cubrió el puente terrestre que cruzaba el estrecho de Bering. Después de eso, los asentamientos humanos se extendieron con rapidez por América en dirección al sur. El inicio de la agricultura se puede rastrear en el séptimo milenio antes de Cristo, en la región andina de la América del Sur, extendiéndose desde ahí a otras partes del continente. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en este momento para recordarles nuestras plataformas donde nos pueden escuchar, que es Crónicas Lunares de Sun en Facebook, crónicaslunares.sun en Instagram, en el mismo lugar de crónicaslunares.sun@hotmail.com. Nos pueden dejar ahí sus correos. Me gustaría y me harían un gran favor. Me ayudarían mucho si se suscriben con nosotros en nuestro canal de YouTube que se llama así Crónicas Lunares de Sun. Recientemente se abrió y pues somos poquitos ahorita, pero espero que con el tiempo vayamos creciendo. Y si no es así, tampoco habría ningún problema. Me gustaría que estuvieran las personas que realmente les guste este tipo de contenido y pues que pudieran compartirlo con otras personas que supieran que también les pudiese gustar. Vamos a hacer esta pequeña pausa aquí en este momento. Esto es Crónicas Lunares, yo soy Irving Sun y regresamos a continuación. Cuando los excedentes agrícolas permitieron que la sociedad fuera más compleja, aparecieron los primeros grandes centros ceremoniales en Mesoamérica y también en los Andes. Algunos de los monumentos más sorprendentes, incluyendo plazas, pirámides y colosales cabezas de piedra, fueron los construidos alrededor en el año del 1200 a.C., en la costa caribeña mesopotámica por el pueblo olmeca. Los centros ceremoniales crecieron hasta convertirse en ciudades-templo organizadas por formas geométricas siguiendo principios astronómicos como Tianahualco en los Andes y Teotihuacán en el Valle de México. En el primer milenio después de Cristo, Teotihuacán tenía una población de alrededor de unos 200.000 habitantes.
mucho más que cualquier ciudad europea de la época, excepto Roma antes de su caída. A finales del milenio, Teotihuacán, junto con las grandes ciudades-estado del pueblo maya en la península de Yucatán, habían sido abandonadas por razones que no están actualmente todavía del todo claras. Muchas de las características perdurables de la cultura mesoamericana tuvieron sus orígenes en las primeras sociedades. En el corazón de las ciudades y centros ceremoniales se levantaban majestuosas pirámides templo escalonadas. También existía un gran interés en la astronomía y el calendario, y en especial los mayas desarrollaron sistemas matemáticos sofisticados, como la notación posicional para los números, así como una forma de escritura que seguía el uso en Mesoamérica en el momento en el que llegó la conquista española. Finalmente, existía la práctica de sacrificar humanos para proporcionar a los dioses sedientos de sangre y para asegurar el ciclo de las estaciones. Cuando sacrifican a un desdichado indio, escribía un testigo presencial europeo en el siglo XVI, le abren el pecho con cuchillos de piedra y le arrancan el corazón aún palpitante. Los sacrificios humanos eran característicos de algunas culturas andinas. El desierto de Nazca en Perú está cubierto de cientos de gigantescas figuras lineales. Algunos son simplemente figuras geométricas, mientras que otras representan animales como monos, orcas, lagartos y colibríes. Estas figuras misteriosas fueron creadas durante un periodo de cerca de 1000 años, desde alrededor del 200 a.C. hasta más o menos el 700 después de Cristo, y se realizaron mediante la retirada de las piedras obscuras de la superficie del desierto, dejando a la vista el suelo más pálido que se encuentra debajo. Son tan grandes que su contorno solo se puede ver desde el aire, de manera que las que los crearon nunca las pudieron ver enteras. Sin embargo, el método para hacer estas figuras gigantes no es muy complejo, y es posible que se usasen para diversos rituales chamánicos, durante los cuales los participantes avanzarían por las líneas antes de realizar las ofrendas a los dioses. Cuando los europeos llegaron al continente americano a principios del siglo XVI, dos grandes imperios ocupaban grandes extensiones territoriales. Gran parte de Mesoamérica estaba bajo el control de los aztecas, mientras que la región andina, desde el este de Ecuador hasta el norte del Chile, estaba gobernada por los incas de Perú. Los aztecas fueron los últimos de una serie de estados guerreros que dominó Mesoamérica en la época precolombina, y desde su magnífica capital de Tenochtitlán, en la actual Ciudad de México, exigían de forma masiva tributos y víctimas para los sacrificios humanos a los pueblos vecinos. El estado inca parece que fue menos sanguinario, aunque los sacrificios humanos no eran desconocidos. Y también parece que fue un poquito más unificado. La tarea del gobierno central se veía facilitada por una red de carreteras bien construidas, que se extendían miles de kilómetros a lo largo y a lo ancho del imperio. Sin embargo, en ninguna parte de América se usaba la rueda. El transporte se hacía a pie, o en los Andes, por ejemplo, en la principal bestia de carga llamada la llama. Como ayuda para la comunicación, los incas tenían un sistema de cuerdas anudadas llamadas quipú, que
Se utilizaban para contar y elaborar censos, aunque a diferencia de la escritura maya, no parece que se desarrollase hacia un sistema de escritura más flexible. Muchos señores caminaban delante del gran Moctezuma, barriendo el suelo donde iba a pisar y extendiendo telas sobre él, de manera que no tuviera que pisar la tierra. Bernal Díaz del Castillo, en su libro La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que lo escribió haciendo una descripción del desfile del emperador azteca en la década de 1560. Cuando los conquistadores españoles se encontraron con estas civilizaciones, quedaron sorprendidos por su magnificencia, pero también estaban preparados para explorar su superioridad tecnológica. Los indígenas no solo carecían de la rueda, sino que sus herramientas y armas aún eran de piedra. Así, cuando se enfrentaban a los soldados españoles con yelmos y petos de acero, espadas de acero también, armas de fuego y caballos, se sentían apabullados. En México, el conquistador Hernán Cortés descubrió que los vecinos de los aztecas estaban deseando unirse a los españoles para atacar a sus gobernantes, cuyas demandas, insaciables en ese momento, para los sacrificios humanos, los tenían soliviantados. En poco más de un año, de 1919 a 1920, Cortés y un poco más de un centenar de soldados españoles habían derrotado el poder de los aztecas, cuyo emperador Moctezuma creía que Cortés era una manifestación del dios Quetzalcóatl, que significa la serpiente emplumada, y por eso ofreció poca resistencia. Una historia similar se desarrolló en Perú, donde Francisco Pizarro, otro aventurero español en busca de oro y poder, capitaneó a al menos unos 200 hombres contra los incas, y en 1532 condujo al emperador inca, Atahualpa, a una trampa, masacró a su escolta de 1000 hombres y capturó al emperador. Atahualpa ofreció a Pizarro una habitación llena de oro a cambio de su liberación, pero cuando Pizarro tuvo el oro, se retractó y ordenó que quemasen a Atahualpa en una hoguera. Cuando, enfrentando a la muerte, el emperador se convirtió al cristianismo, Pizarro se apiadó y lo hizo agarrotar. La conquista de Perú fue completada en el año 1535 con la captura de Cusco, la capital inca. Tanto aquí como en México, en mi México, el nuevo poder colonial procedió a esclavizar y a forzar la conversión de sus súbditos. Algunos de nuestros soldados preguntaban incluso si las cosas que veían no eran un sueño. Bernal Díaz del Castillo, un conquistador que acompañó a Cortés, describe la reacción española ante las maravillas de la capital azteca, en lo que fue Tenochtitlán. Quiero terminar este programa del día de hoy, siendo 7 de octubre del año del Señor 2021, con esta cronología que no es tan pequeña. Quiero que me tengan un poquito de paciencia porque realmente en este lapso del tiempo vale la pena concentrarnos porque es como un pequeño resumen el que voy a hacer a continuación. Y pues, por ejemplo, vamos a empezar diciendo que en el año 8000 a.C., la elevación del nivel del mar cubre el puente terrestre entre lo que es Asia y el norte de América, y fue la forma como se pudo hacer ese traslado que vinieron de Asia
las